Bueno, buenas tardes a todos. Gracias de vuelta por acompañarnos en esta que es la tercera charla del módulo de reumatismo de partes blandas, coordinado por nuestro coordinador de lujo, que es Juan Canoso, que siempre está acá con nosotros y que aparte fue el que diseñó el módulo y eligió a los expositores. Para recordar, las preguntas se hacen en el chat por escrito y alguno de nosotros la va a verbalizar al final de la charla por razones técnicas, porque no se pueden abrir todos los audios. Así que, nada, bienvenido a todos. Para presentarlos el día de hoy, uno de los expositores, Adrián Salas, a la Ciudad de La Plata, y Alejandro Navarta es reumatólogo formado en el Hospital Italiano de Buenos Aires y está en este momento en el Hospital Marcial Quiroga de la ciudad de San Juan. Bienvenidos a todos, Alejandro y Adrián, cuando quieran, cuando Roberto decida. Hola a todos, mi nombre es Adrián Salas, soy médico internista y reumatólogo. En primer lugar, quiero agradecer a la Sociedad Argentina de Reumatología y en especial al doctor Juan Canoso por esta oportunidad de compartir con ustedes un tema tan complejo pero necesario de conocer como son los reumatismos de partes blandas que afectan a la región glútea. Y para comenzar y poner un poco el contexto, les traigo una viñeta clínica como una forma de abrir el juego para la exploración de esta región. Se trata de una paciente de 38 años que consulta por dolor en la región glútea que se exacerba al sentarse. Esto la lleva a sentarse de lado, el dolor le irradia la cara posterior del muslo y al examen físico se detecta un aumento del dolor al palpar la tuberosidad isquiática. Lo primero que yo me pregunté ante este caso es qué estructuras tengo que conocer para poder resolver este caso, y son justamente las estructuras del espacio subglúteo o también llamado espacio glúteo profundo. Este espacio, el espacio glúteo profundo, comprende el tejido celular y graso que está localizado entre la saponeurosis glútea media y profunda. Está limitado hacia atrás por un músculo que es el glúteo mayor y hacia adelante por la parte posterior del cuello del fémur, por los trocánteres mayor y menor y por la cápsula de la articulación de la cadera. Hacia afuera se encuentra la línea áspera y hacia adentro el ligamento sacrotuberoso y la fascia falciforme. El límite inferior está dado por la inserción de los músculos isquiotibiales en la tuberosidad isquiática y el límite superior por el margen de la escotadura ciática. Este espacio contiene estructuras musculares que de arriba hacia abajo serían el músculo piramidal o piriforme, el gemelo superior, el obturador interno, el gemelo inferior y el cuadrado femoral. Pero lo que es más importante para el tema que estamos analizando, por este espacio discurre el nervio ciático. Y el nervio ciático en este espacio goza de movilidad con los movimientos de la cadera, pero cuando por la afectación de alguna de las estructuras de este espacio se compromete el nervio ciático y su movilidad, es decir, ocurre el entrampamiento del nervio ciático, entonces surge lo que llamamos síndrome glúteo profundo. Este síndrome se caracteriza por la presencia de dolor, de disestesias en la región de la nalga, en la cadera, en la región posterior del muslo, o la presencia de un dolor radicular que está asociado a un entrampamiento no discogénico del nervio ciático en el espacio subglúteo. Y por lo tanto, este síndrome cae dentro del capítulo de lo que llamamos ciáticas no discogénicas. Sabemos que hasta el 32% de las ciáticas pueden cursar con una resonancia de columna lumbar normal y por lo tanto pueden ser clasificadas como no discogénicas. Los primeros en llamar la atención sobre el tema fueron Schoeman y Freiburg, que describieron que la ciática podía resultar de una sacroileitis que inflamara el músculo piriforme con la consecuente irritación del nervio ciático.
En 1947, Robinson propuso el término del síndrome del piriforme para describir a la asiática no discogénica, pero en 1999, McCrory y Bell propusieron que el término síndrome glúteo profundo debía reemplazar al síndrome piriforme, dado que el síndrome del piriforme podía estar ocasionado por el entrampamiento del nervio ciático en cualquiera de las estructuras del espacio subglúteo profundo. Entonces, si bien el término ciática no discogénica fue tradicionalmente atribuido al síndrome del piriforme, actualmente otras etiologías, como pueden ser un pinzamiento isquiofemoral, la bursitis isquioglútea o las condiciones mismas que afecten a la inserción de los isquiotibiales, se encuentran dentro de las listas que pueden ocasionar este cuadro clínico. Entonces, ante un paciente con un cuadro clínico como el que les comenté, deberíamos preguntar, bueno, siempre es necesario preguntar sobre la forma de comienzo, si fue de golpe o si fue gradual, si tuvo un antecedente traumático o no, los factores que aumentan el dolor, que alivian el dolor, la calidad del dolor, qué irradiación tiene. Estas preguntas están destinadas sobre todo a descartar la patología herniaria como causa del dolor, pero además nos sirven para acercarnos a los diagnósticos específicos en las ciáticas no discogénicas. Luego preguntaremos sobre otros síntomas asociados, como pueden ser parestesias, si hay fiebre, si hay síndrome de repercusión general, sobre todo para descartar abscesos y tumores, y también de otras manifestaciones, como pueden ser la presencia de psoriasis, de uveitis y de otros síntomas que nos pueden guiar hacia el gran paraguas de las espondiloartritis. También deberíamos buscar signos de debilidad focal, como por ejemplo la incapacidad de empujar con el pie o de realizar la dorsiflexión del pie que nos acerca hacia una radiculopatía, o si existe adormecimiento en alguna región de la pierna. El examen físico está destinado, en primer lugar, a descartar la presencia de una radiculopatía, y luego hay maniobras específicas para cada una de las patologías que pueden afectar el espacio subglúteo. La primera prueba que debemos realizar es la que conocemos todos, es decir, la prueba de elevación pasiva de la pierna estirada o prueba de la SEG. Esta maniobra aumenta la tensión sobre la dura madre en los niveles lumbares y sacros y nos puede dar dos signos. El clásico signo de la SEC, que es la presencia o empeoramiento del dolor radicular, que usualmente ocurre entre los 20 y 60 grados de flexión de la cadera, pero que con mayor frecuencia ocurre entre los 40 y 50 grados. Y el signo de la cuerda del arco, que es la disminución del dolor cuando la rodilla es flexionada durante la prueba. El signo de la SEC de alguna forma nos acerca al diagnóstico de la patología herniaria, pero tengamos en cuenta que según una revisión sistemática reciente, puede estar presente hasta en la mitad de los casos del síndrome del piriforme. Tenemos además otras maniobras para evaluar las raíces lumbares, como son la prueba del estiramiento femoral. En esta prueba, con el paciente en la camilla, boca abajo, se extiende pasivamente la cadera y la pierna y se considera positiva si reproduce los síntomas. Otra maniobra que conocemos todos es la maniobra de Favere, que se utiliza para indicar o de alguna forma llevar el diagnóstico hacia patologías sacroiliacas, pero también de caderas o un proceso radicular, y consiste en colocar al paciente en posición supina, se produce una rotación externa de la cadera con la rodilla ipsilateral flexionada a 90 grados y se considera positivo si se desencadena el dolor en la cadera o en la nalga. Una vez descartado el origen dicogénico del dolor, nos vamos a enfocar ya en el espacio glúteo profundo y un poco en honor a Schumann, a Freiberg, a Robinson, vamos a comenzar con la estrella de esta jornada, que es el síndrome del piriforme o del piramidal. El músculo piriforme sabemos que es un rotador externo de la pelvis que surge de la superficie anterior de las últimas vértebras sacras, que abandona la pelvis a través de la escotadura ciática mayor y va a insertarse en la superficie medial del trocánter mayor.
es un rotador externo de la cadera cuando la cadera está extendida y un abductor cuando la cadera está flexionada. Este dato es la base de las maniobras utilizadas para diagnosticar este síndrome, como vamos a ver más adelante. Desde el punto de vista de la fisiopatología, este síndrome ha sido clasificado en primario o con causa anatómica conocida y secundario. Dentro de los secundarios tenemos a la patología descrita por Scheumann, es decir, a la sacroileitis o a procesos compresivos del músculo como pueden ser abscesos y tumores. Y dentro de los primarios están la hipertrofia del piriforme y las variaciones anatómicas, ya sean del músculo en sí o del ciático, que predisponen a que este nervio esté comprimido o entrampado. Y solo a modo de ejemplo, en esta figura están algunas de las variaciones que han sido descritas en los componentes, es decir, tanto en el nervio ciático como en el piramidal, y que pueden predisponer a este síndrome. El cuadro clínico del síndrome piramidal se caracteriza por la presencia de dolor glúteo de comienzo gradual, que aumenta al sentarse. En los años 60 fue descrito como el síndrome de la billetera o la credit carditis porque el paciente no podía sentarse sobre la billetera sin sentir dolor. Pueden ocurrir también parestesias y dolor radicular con irradiación al miembro inferior. Cuando inspeccionamos al paciente con síndrome del piramidal, podemos observar el signo del piriforme, que consiste en una rotación externa de la pierna por una contractura tónica del piramidal, y en la palpación encontramos dolor entre la cabeza del fémur y el isquión. El signo de la SEC suele ser negativo. De hecho, hablando con Juan Canoso, me comentaba que en su experiencia la SEC siempre es negativo, pero en una revisión reciente encontraron que fue positivo hasta en la mitad de los casos. Es decir, que suele ser negativo, pero puede ser positivo. Para las pruebas específicas, recordemos que el piramidal es un rotador externo cuando la cadera está estirada y un abductor cuando la cadera está flexionada. Entonces, tenemos la prueba de Freiberg, en la que se coloca la cadera en extensión y rotación interna, y a continuación se le solicita al paciente que realice una rotación externa bajo resistencia, y esta prueba se considera positiva si reproduce el dolor o los síntomas. Y las 4 pruebas que siguen, que son la activación del piriforme, la prueba de Pace, la maniobra de Beatty y la prueba FAIR, se valen de la capacidad del piramidal para abducir la pierna cuando la cadera se encuentra flexionada. La activación del piriforme se realiza con el paciente acostado de lado, con la cadera flexionada. Se le solicita que realice una abducción contra resistencia y esta maniobra se considera positiva si se reproduce el cuadro de dolor. En la maniobra de Pace, con el paciente sentado, se le solicita que realice la abducción y la rotación externa resistida de la pierna, y la maniobra también se considera positiva si reproduce los síntomas. En la maniobra de Beatty, el paciente mantiene la cadera flexionada en abducción contra la gravedad, acostado en la camilla sobre el lado contralateral, y también es positiva si se reproducen los síntomas. Y en la prueba FAIR se produce la flexión, abducción y rotación interna de la cadera, y de nuevo es positiva si se reproducen los síntomas. Otra de las condiciones que pueden afectar el espacio subglúteo o glúteo profundo es el pinzamiento isquiofemoral. El nervio ciático discurre entre la tuberosidad isquiática y el trocánter menor, pasando próximo a la cápsula anterior de la cadera y entrando en la región posterior del muslo sobre el margen inferior del músculo cuadrado femoral. La distancia normal entre el trocánter menor y la tuberosidad isquiática es en general mayor a 20 milímetros y depende, por supuesto, de factores como son el sexo y la etnia, y es notablemente menor en mujeres que en varones. Cuando esta distancia se vea cortada por distintos factores, como pueden ser cirugías,
traumatismos, fracturas del isquión y en muchos casos sin una causa conocida, se produce el entrampamiento del nervio ciático o del nervio cuadrado femoral que pasa en la profundidad del nervio ciático y le va a dar inervación al músculo cuadrado femoral, pero también a la articulación de la cadera. Y este entrampamiento puede producir dolor en la región glútea, en la ingle, y puede haber irradiación también hacia el miembro inferior. Este dolor calma al separar la pierna, al abducir la pierna, y esto lleva a que el paciente camine con las piernas separadas. En el examen físico de estos pacientes es notorio el dolor que empeora con la combinación de extensión, de aducción y rotación externa de la cadera, porque estos movimientos achican, acortan la distancia entre el trocánter menor y el isquión, y la mejoría del dolor al abducir, o sea, al separar la cadera, porque este movimiento ensancha este espacio. El tratamiento de estos pacientes suele ser campo de la traumatología y habitualmente es quirúrgico. Otro test que podemos utilizar para diagnosticar el pinzamiento isquiofemoral es el test de la caminata a pasos largos, que también achica este espacio y produce dolor. Pasamos ahora al síndrome de los isquiotibiales. Los músculos isquiotibiales se originan en la tuberosidad isquiática, excepto por la cabeza corta del bíceps femoral que se origina en el propio fémur. El tendón del semimembranoso se inserta en la cara superolateral de la tuberosidad isquiática y el tendón conjunto, es decir, el del semitendinoso y la porción larga del bíceps crural, van a la cara inferomedial de la tuberosidad isquiática. El nervio ciático discurre a aproximadamente 1.2 centímetros lateral a la tuberosidad isquiática y por lo tanto va en la proximidad de estos tendones. Las patologías proximales de los isquiotibiales, que incluyen a las entesopatías del isquión, pueden irritar o entrampar al nervio ciático a este nivel, y dentro de los factores que han sido descritos como precipitantes del síndrome de los isquiotibiales está el estrés tendinoso repetitivo, como pueden ser correr, saltar, patear, los traumatismos, los desgarros y las abulsiones del isquión. La tríada diagnóstica del síndrome de los isquiotibiales está dada por la presencia de dolor que empeora al sentarse, al flexionar la cadera con la rodilla extendida o al correr rápido, y que puede tener una irradiación hacia la pierna. La prueba que habitualmente se utiliza para detectar esta afección consiste en, con el paciente sentado, indicarle que flexione la rodilla contra resistencia, y esto reproduce el dolor. Y el dolor aumenta si de manera concomitante se aplica presión en la región isquiática. Y por último pasamos a la bursitis isquioglútea. Esta entidad se conoce desde hace ya muchos años y ya en el año 74 Swartout la describía de una manera simpática como un dolor en el ars, haciendo referencia al dolor de la región glútea que ocasiona esta entidad. La tuberosidad isquiática, como les comenté hace un rato, es el origen de los músculos isquiotibiales, con la excepción de la porción corta del bíceps. Cuando el paciente se encuentra de pie, los isquiones están cubiertos por los músculos glúteos mayores, pero cuando el paciente se sienta, los glúteos se desplazan lateralmente y entonces los isquiones quedan expuestos. De ahí que se dice habitualmente que uno se sienta sobre los isquiones. La carga excesiva sobre este sitio, como ocurre en ciertas profesiones, puede llevar a la formación y a la inflamación de una bursa adventicia que se llama bursitis isquioglútea. Este cuadro, que también se conoce como la sentadera del tejedor, es en la actualidad una condición que es poco frecuente.
Los síntomas de este cuadro provienen de la proximidad de esta bursa con el nervio ciático y con el fémur cutáneo posterior y causa entonces dolor en la región glútea que puede irradiarse a la región posterior de la pierna y que por lo tanto puede confundirse con un cuadro de ciática. El paciente suele referir que el dolor aumenta al sentarse, al activar los músculos isquiotibiales o al estirar los isquiotibiales. Y dentro de los factores desencadenantes o precipitantes han sido descritos el ejercicio intenso, las actividades de running o salto y el factor ocupacional como es permanecer sentado durante periodos prolongados de tiempo. Al examen físico se detecta dolor a la palpación de la tuberosidad isquiática y el tratamiento de esta patología suele consistir en la inyección de la zona con corticoides. Y ya para terminar, entonces, el estudio del espacio subglúteo es un campo que está todo el tiempo en movimiento, todo el tiempo hay nuevas publicaciones y de forma relativamente reciente fueron publicadas las bandas fibrosas como otras causas del síndrome glúteo profundo. Como sabemos, como les comenté más temprano, el nervio ciático es capaz de estirarse y deslizarse para acomodarse a los movimientos articulares de la cadera y la presencia de bandas fibrosas o fibrovasculares pueden entrampar el nervio e impedir su movilidad y por lo tanto pueden ocasionar una neuropatía del ciático. Entonces, para terminar, solo les quiero recordar el aforismo de la medicina que dice que no se diagnostica lo que no se conoce y como nos enseñaron en la facultad, no todo pecho que chifla es asma, acá también podríamos decir que no todo dolor glúteo que se irradia hacia abajo es hernia de disco y por lo tanto los invito a profundizar en estos temas. Bueno, gracias de nuevo. Bueno, para dar introducción en el tema, vamos a hablar de reumatismo que afectan la región posterior glútea, perdón, y el aporte de la ecografía musculoesquelética a estas patologías que tienen en común el dolor en la región posterior del glúteo. Cuando hablamos de estas áreas afectadas, hablamos de diferentes síndromes. Entre estos se encuentra el síndrome glúteo profundo, la bursitis isquiática, el síndrome piriforme y dentro del pinzamiento isquiofemoral hablamos de lo que son los síndromes isquiotibiales, contractura glútea, síndrome del gemelo obturador interno que iremos desarrollando en el transcurso de la charla. Al hablar del síndrome glúteo profundo, es una entidad que se caracteriza por dolor y disestesia o disestesia en la zona glútea, con atrapamiento seguramente del nervio ciático en el área subglútea. Una de las características de este síndrome es que es un atrapamiento del nervio extrapélvico y no discogénico, es decir, que no tiene origen desde lo que es la columna lumbar o atrapamiento con compromiso discal en esa área. Es muy pasible de ser confundido con el síndrome piramidal que vamos a ver más adelante. Si bien son múltiples causas que producen el síndrome de glúteo profundo, la gran mayoría son traumáticas que impiden el deslizamiento del nervio ciático o impiden, hay un hiperestiramiento del mismo con una lesión neuropática en dicha zona. No hay muchos trabajos que hablen a favor desde ecografía y el aporte ecográfico en esta entidad, pero sí hay trabajos que hablan del aporte de la ecografía al momento de ser invasivo o de los procesos invasivos para infiltración bajo guía ecográfica en diferentes situaciones clínicas, como infiltraciones por lesiones inflamatorias peritendinósicas, tratamientos inflamatorios, perinervio, alrededor del nervio, con diferentes tratamientos o diferentes productos como son anestésicos, analgésicos o corticoides. La bursitis isquiática
Es una inflamación que puede ser aguda o puede ser crónica de la bursa isquiática que se encuentra ubicada entre el glúteo mayor y la tuberosidad isquiática. Si bien tiene etiología desconocida, se cree que el impacto o el daño repetido de la región puede causarla en pacientes que son delgados, que tienden a estar sentados mucho tiempo y produce mucho dolor al comprimirla en el momento de estar sentado. Si bien el diagnóstico suele ser clínico, sin embargo puede ser necesaria una ecografía para evaluar el componente profundo de la sinovial, permitiéndonos de esta manera nosotros descartar las posibles causas de bursitis isquiáticas, traumáticas, cristálicas, infecciosas o por compresión tumoral peribursa isquiática. Para poder hacer la evaluación ecográfica de la bursitis isquiática, se le pide al paciente que adopte el decúbito prono o el decúbito ventral, que nos va a permitir de esta manera evaluar todas las estructuras anatómicas. ¿Cuáles son las estructuras anatómicas a evaluar en esta posición? Básicamente se van a evaluar los músculos glúteos, los isquiotibiales, la tuberosidad isquiática y el nervio ciático, permitiéndonos nosotros no solamente evaluar la anatomía normal, sino también las alteraciones que nos van a determinar junto con la clínica cuáles son las causas de dolor. Esto es simplemente para recordar lo que veníamos hablando en los slides previos, que la bursa isquiática se encuentra ubicada entre la tuberosidad isquiática y el glúteo mayor, que es característico en las personas delgadas y en los traumatismos repetidos son las causas más frecuentes de daño o de inflamación de esta bursa. Mucho no voy a hablar de la clínica ni tampoco del examen físico que corresponde a otra charla. Bueno, ecográficamente se puede determinar muy bien la anatomía o el área a estudiar, como dijimos anteriormente. Desde la primera imagen hacia la última se puede ver muy bien el principal punto de partida para la anatomía normal del área, que es el isquión, y de ahí en adelante nosotros podemos continuar evaluando el semitendinoso, el bíceps y el semimembranoso, y entre estos encontramos el nervio ciático. El nervio ciático nosotros lo podemos evaluar con ecografía desde su salida, desde la escotadura, hasta en todo el recorrido por la cara posterior del muslo, de forma longitudinal o de manera transversal. En esta imagen podemos ver cuál es la mejor posición para poder evaluar la bursa isquiática en la región posterior con el paciente en decúbito prono. Recordemos que el mejor traductor es el convex para poder evaluar estructuras profundas como cadera y podemos encontrar las diferentes estructuras anatómicas mencionadas anteriormente. Ahora, cuando uno se pregunta si la ecografía tiene algún aporte positivo para realizar diagnóstico en las diferentes patologías de la bursa isquiática, podemos observar que si bien es una lesión bastante profunda, es un daño bastante profundo el tratar de encontrar la bursa isquiática, como se puede ver en la imagen de la izquierda, se puede determinar muy bien ecográficamente cuál es la imagen que podemos encontrar cerca del isquión. Y lo cierto es que podemos determinar muchas cosas que nos sirven, como por ejemplo, en primer lugar, determinar la inflamación de la bursa, si este tiene componente mixto, si es exudativo o proliferativo, y nos permiten a nosotros de esta manera determinar muchas causas y diagnósticos diferenciales de esta inflamación de la bursa. No solamente sirve para la ecografía para eso, sino también para hacer procedimientos invasivos con respecto a esta área dañada o inflamada, con agujas y con diferentes medicamentos que nos permitan a nosotros llegar a desinflamar o mejorar la sintomatología. La técnica es muy sencilla, es aplicada como la que se aplica a cualquier otras áreas, y lo que nos permite a nosotros, como se ve en la imagen de la derecha, es ingresar con la aguja directamente hacia la bursa inflamada y permitirnos a nosotros, reconociendo la anatomía o las ecoestructuras normales,
¿Dónde está el nervio que se evidencia abajo a la derecha de la imagen? El nervio ciático, y no llevarlo por delante para producir daño del mismo, ¿no? Esta imagen representa cuál es la técnica ecográfica para determinar todas las estructuras anatómicas que hemos venido mencionando en los diferentes slides. Básicamente desde el punto amarillo, que es el isquión, uno puede trasladarse con el transductor hacia el punto lila, que es la tuberosidad, el trocánter mayor, perdón, y de esta manera determinar las diferentes estructuras. Con la práctica diaria, la cadera en la región posterior es muy fácil de evaluar y nos permite, como hemos dicho desde un principio, muchas cosas. Determinar las estructuras normales, las alteraciones de la ecoestructura, y también nos permite a nosotros utilizarlo como guía ecográfica para diferentes conductas terapéuticas como infiltración bajo guía, ¿no? Vamos a hablar ahora del síndrome piriforme. El síndrome piriforme es este dolor que se acompaña de adormecimiento en la zona glútea hacia la parte trasera de la pierna, y esto ocurre cuando el nervio piriforme, cuando el músculo piriforme por alguna situación clínica, ya sea por contractura, ya sea por inflamación o por cualquier otro daño, produce compresión del nervio ciático y dando manifestaciones clínicas en el área y con irradiación hacia la región posterior de la pierna, que es el recorrido del nervio ciático. Es muy fácil evaluar el nervio ciático y evaluar el músculo piriforme. Está inmediatamente debajo del glúteo, y nos permite a nosotros de esta manera, una vez ubicarlo, si bien las manifestaciones clínicas suelen ser unilateral, nos permite de esta manera compararlo con el piriforme contralateral y determinar diferentes estructuras o diferentes situaciones clínicas a definir. El aporte de la ecografía para poder diferenciar o para poder evaluar el músculo piriforme básicamente es a modo comparativo con el contralateral. El músculo piriforme, los diferentes trabajos evidencian que si bien no hay una alteración o un daño a la ecoestructura que nos permita determinar a nosotros cuál es la causa, sí se ha visto que en la gran mayoría de los pacientes deportistas o atletas o en la gran mayoría de los pacientes que tienen el síndrome piriforme como manifestación clínica, este músculo está aumentado de tamaño en comparación con el contralateral. Entonces la ecografía a modo comparativo nos permite diferenciar estas dos estructuras anatómicas, una afectada y la otra no, y de esta manera podemos determinar también una estrategia para poder abordar dicha área con una inyección bajo guía ecográfica y poder desinflamar. Si bien el músculo piriforme solamente, la mayoría de los trabajos hablan de que hay un aumento de tamaño, pueden encontrarse otras estructuras como bandas tendinosas o áreas hiperecogénicas de mayor áreas de fibrosis. Y eso habla de la fisiopatogenia del daño del músculo. Justamente un músculo que ha sido dañado va a recuperarse provocando fibrosis y se puede ver a la ecografía. El músculo piriforme, como dijimos en un principio, está inmediatamente debajo del glúteo mayor, y inmediatamente debajo de este se encuentra el nervio ciático, que a nosotros nos permite, determinando las estructuras anatómicas normal, no llevarnos por delante o dañar con una mala estrategia invasiva de las infiltraciones guiadas por ecografía el nervio ciático. Bueno, mediante la ecografía podemos observar el nervio ciático en todo su recorrido en la cara posterior del muslo. Lo cierto es que el nervio ciático se puede evaluar de manera estática y dinámica, ver si hay algún tipo de atrapamiento o cuáles son las estructuras alrededor del nervio que producen compresión. Si bien ecográficamente no se puede evaluar, como dijimos anteriormente, alteración del piriforme, pero sí se ha visto que hay características que permiten definirlo desde la ecografía como un daño de dicho músculo, como por ejemplo, aumento de tamaño comparado con el contralateral y áreas de mayor ecogenicidad dentro del músculo que lo definen como áreas fibróticas o bandas fibróticas que hablan de un proceso más evolucionado. Em, Siempre correlacionado de manera estricta, obviamente, con la clínica, que es quien es soberana en este cuadro, ¿no?
Vamos a pasar al siguiente tema, que es el pinzamiento isquiofemoral, que incluye el síndrome isquiotibial, la contractura glútea y el síndrome del gemelo obturador interno. Con respecto al síndrome isquiotibial, en la cara anterior del muslo tenemos el cuádriceps y en la cara posterior del muslo tenemos un grupo muscular que por excelencia son muy evaluables por ecografía, que son los isquiotibiales. Em, los isquiotibiales son muy superficiales y a medida que va recorriendo la cara posterior del muslo, que va acompañado del nervio ciático, este se va profundizando. Es un grupo de músculo que está formado por tres músculos diferentes, que es el semitendinoso, el semimembranoso y el bíceps femoral, que ecográficamente se los puede diferenciar muy bien. Como se ve en esta imagen, está bien determinados los grupos musculares separados por su aponeurosis. El semitendinoso en primera instancia está al lado del semimembranoso y entre el semimembranoso y el bíceps. Este separa el bíceps y el semitendinoso por el nervio ciático, que es mucho más profundo y lo podemos recorrer desde la parte superior hasta la parte más distal en todo su trayecto y determinar si hay algún tipo de lesión, compresión o daño del nervio. Ahora nos preguntamos, ¿con qué tipo de lesiones nos vamos a encontrar? Ya sea en el recorrido de todo el grupo muscular, nos vamos a encontrar con diferentes causas, como tendinitis por diferentes factores, como por ejemplo traumas de repetición, máxima elongación o traumas directos, rupturas miotendinósicas, como se evalúa en la última foto de la derecha, o entesitis, que son estos traumas repetidos a nivel insercional que responden recuperándose con calcificación. Lo cierto es que ecográficamente las causas más frecuentes del síndrome isquiotibial pueden ser determinadas y también pueden permitirnos a nosotros tomar alguna conducta terapéutica. Con respecto a los isquiotibiales, no solamente podemos evidenciar procesos inflamatorios como tendinitis, áreas inflamatorias o antiguas o crónicas como son las entesitis, sino también podemos determinar grados de desgarro o grados de lo mismo que a nosotros nos va a permitir no solo diagnosticar el daño como se evalúa en esta imagen, sino que nos va a permitir determinar qué grado de lesión tenemos y de esta manera poder interpretar su compromiso clínico, correlacionarlo con el daño y también podemos monitorearlo de manera terapéutica bajo ecografía para ver el grado resolutivo del cuadro. Ahora, la ecografía en estas áreas tiene limitaciones y obviamente es muy difícil de evaluar la región posterior del muslo cuando los pacientes son muy mayores, donde hay atrofia muscular y es muy difícil porque se pierde la ecoestructura normal o los pacientes son obesos con degeneración grasa muscular y aumento del grosor del tejido celular subcutáneo, alterando la ecoestructura normal de la región posterior del muslo e impidiendo que el haz ultrasonográfico llegue hasta las regiones que queremos estudiar. Más en estos pacientes que tienen múltiples causas del dolor y tenemos que determinarlas para poder tomar una conducta terapéutica. Bueno, pasamos ahora dentro del grupo del pinzamiento isquiofemoral a la contractura glútea. La contractura glútea es una enfermedad debilitante que si bien es mucho más frecuente que todas las demás, tiene alteración en la abducción, en la rotación, tiene debilidad, mucho más al estar en cuclillas. La ecografía es un aporte muy valioso para el diagnóstico y especialmente nos permite a nosotros determinar cuál es el grupo muscular o el área afectada. Es muy importante también no solo determinar el diagnóstico, sino que nos permite definir a nosotros el momento preoperatorio y cuáles son las áreas para ser incursionadas desde lo quirúrgico, permitiendo una planificación quirúrgica para poder guiar y hacer un seguimiento de un tratamiento posterior. No solo vamos a poder determinar cuál es el área o el grupo muscular afectado, sino que desde la contractura glútea nosotros vamos a poder determinar
cuáles son el grupo muscular afectado, sino cuál es el área o qué tipo de daño ha presentado. La principal causa que produce, o la principal manifestación ecográfica que se evidencia en la contractura glútea es el adelgazamiento muscular. Uno puede ver cómo el glúteo máximo, el glúteo mayor, como se evidencia en la imagen, en algún momento empieza a adelgazarse. Si bien desde la ecoestructura anatómica es normal, no es tan evidenciable como se ve acá en esta imagen. Dentro del grupo muscular que ha sido afectado, que puede encontrarse con adelgazamiento muscular, si esto progresa con el tiempo, pueden encontrarse tiras de foco ecogénico dentro del músculo, que son tiras fibróticas reactivas a un segundo paso, a un proceso inflamatorio que evolucionó, y hablando de una evolución natural de la enfermedad o del cuadro inflamatorio de la zona. Bueno, esta imagen simplemente es un esquema representativo de la anatomía normal, en el que se evidencia la relación del obturador interno junto con el paquete vasculonervioso y el nervio de la zona, y todas las alteraciones anatómicas de esta estructura muscular que es tan compleja, evidencia compromiso del nervio y con la sintomatología mencionada por la clínica. La neuralgia del obturador es muy poco conocida, se presenta como un dolor en la región de la ingle y en la región medial e interna del muslo. Si bien no hay una prueba que permita a nosotros llegar a un diagnóstico bien claro, el electromiograma o el bloqueo con anestésicos bajo guía ecográfica a nosotros nos permite hacer un diagnóstico en base a una conducta terapéutica y determinar de esta manera posiblemente algún tratamiento quirúrgico. De esta manera, con este esquema, nosotros podemos determinar en qué áreas del área glútea podemos poner el traductor para poder definir qué estructuras anatómicas vamos a estudiar. Nos vamos a encontrar, como se evidencia en la imagen de la derecha, con el obturador interno, y lateralmente a este, de manera externa, nos vamos a encontrar con el nervio ciático. El nervio ciático nos permite a nosotros determinarlo en esta ecoestructura anatómica para definir cómo abordar el músculo obturador interno, ya sea para hacer una conducta terapéutica o una prueba terapéutica con anestésicos locales para ver si la sintomatología cede y determinar si estuvo anestesiándolo, si es el causante del dolor, y nos permite a nosotros poder abordarlo sin dañar de ninguna manera el nervio ciático. Bueno, si bien el diagnóstico del reumatismo que afecta en la región glútea posterior suele ser clínico, la ecografía nos puede ayudar en muchos casos y de muchas maneras llegar a un diagnóstico y a determinar cuál es la causa de ese dolor o de esa parestesia. Lo cierto es que la ecografía en aquellos momentos, en aquellos casos clínicos o en aquellas situaciones clínicas que no nos permite llegar al diagnóstico, nos va a permitir a nosotros de alguna manera utilizarla para alguna conducta terapéutica como infiltraciones bajo guía ecográfica. En manos avesadas, la ecografía musculoesquelética no solamente a modo de resumen nos permite llegar al diagnóstico, nos sirve para guía, sino que también nos permite a nosotros hacer un monitoreo terapéutico, tornándose en alguna manera un instrumento económico y de rápido acceso, más en estos pacientes que nosotros tenemos que definir de manera con celeridad y poder tomar una conducta cuando no tenemos acceso a otros estudios como la resonancia. La primera pregunta es que el síndrome piramidal está subvaluado por los reumatólogos, pero que tiene entendido el que pregunta, que es Alfredo Arturi, que es muy raro en pacientes que no tienen ejercicios de alto rendimiento deportivo. Ahí la tomo yo a la pregunta. Sí, está descrito en una variedad de casos, como les comenté. Están los primarios, los que son por alteraciones morfológicas, alteraciones constitutivas del músculo o del nervio, que como vieron puede ser bifurcado, salir dentro del músculo, y dentro de los que son secundarios, que serían
quizás los que veríamos más nosotros, son los microtraumatismos, o sea, lo que es correr, saltar, están dentro de las causas primarias de este síndrome. Hay una pregunta de ecografía. Perdón, terminaste. No, que sí, que coincido con Alfredo. También es cierto que muchos pacientes que van a cirugía por alguna protrusión discal no mejoran, y en esos pacientes también uno tendría que preguntarse si la protrusión discal no fue un hallazgo y realmente lo que tiene es una ciática no discogénica, con todas estas causas. Pensemos que es un espacio muy chiquitito por el que pasan hay muchas estructuras en ese espacio. Probablemente algunos síntomas se superponen, y entonces, bueno, por ahí el diagnóstico diferencial, si es uno, si es otro, es un poco más complejo, pero bueno, siempre hay que tener en cuenta de que la ciática no discogénica puede ser la causa del dolor. Sí, había una pregunta que un poco está respondida ya por Alejandro en su charla, que es la utilidad de la ecografía en los síndromes glúteos profundos. Y alguien agregó si supera o no, o es mejor la resonancia. Pero, Ale, yo quería preguntarte, en la experiencia, nosotros como reumatólogos, ¿en qué casos puntuales uno pide la ecografía y, digamos, o a qué nos limitamos? Porque sabemos que esto es de resorte del ortopedista o del deportólogo, que a lo mejor hay ecografistas que están más entrenados en esas cosas deportivas o traumáticas, pero ¿a qué nos limitamos nosotros, por ejemplo, en el tema de infiltraciones guiadas? Si uno se anima al piriforme, infiltrar, o a la bursitis isquiática, por ejemplo. En realidad yo creo que uno puede animarse a cualquier área o cualquier estructura anatómica e infiltrar. El tema es tener la experiencia con respecto a las estructuras anatómicas normales y poder de esa manera definir cómo invadir el área. Es cierto, como decía Adrián en un momento, esto es más que nada de eventos traumáticos de personas que hacen deportes, de deportistas, y lo cierto es que el reumatólogo puede en realidad ayudar a un diagnóstico más. Cuando uno tiene dolores en esta área, generalmente desde traumatología o desde cualquier médico clínico, lo primero que hacen es una resonancia lumbar. No sé si la dirigen a la zona, con todo lo que implica. Y con la ecografía vos tenés un acceso mucho más rápido. La ecografía también, lo repetí en varias oportunidades, no solo te permite llegar a muchos diagnósticos como son calcificaciones, bandas tendinósicas o fibrosis, sino si vos llegás a hacer algún tipo de tratamiento invasivo con infiltraciones bajo guía ecográfica, podés también tomarlo como monitoreo terapéutico, ¿no? Bien. La próxima pregunta es si la ruptura del labrum puede generar confusión diagnóstica con los cuadros mencionados. Juan, esa pregunta es para vos. O para Alfredo que un día se le rompió jugando al tenis. Bueno, yo no tengo la experiencia como para poder contestarla con conocimiento. A veces los síndromes de cadera pueden causar una irradiación posterior, particularmente cuando hay un pinzamiento posterior que se puede asociar a una rotura del labrum, pero yo no he tenido ocasión de ver esos pacientes y yo soy bastante rápido para referir cuando no sé lo que tiene algún paciente a un experto en cadera. O sea, no puedo contestarla. El lab es solo por si puede llegar a sumar, la región posterior de la cadera está inervada por el nervio del cuadrado femoral. Y
ahí puede, digamos, por cercanía, podría ser que uno de los síndromes glúteos profundos es justamente el entrampamiento del cuadrado femoral, que da un dolor en la región glútea y en la región posterior de la cadera. Así que podría ser. Igual si Juan no sabe... No, paso. este es un tema que no lo sé. Paso. La próxima es para vos, Adrián, esta no te lo puedes escapar. Dice si alguna de las maniobras que describiste tiene mayor rendimiento para diferenciar ciática discogénica de no discogénica. Y bueno, yo en principio pensaría que la maniobra de la SEG es la que abre los diagnósticos diferenciales. Es cierto que en esa revisión sistemática en la que dicen que un 50% de los pacientes tenían un LASEG positivo, no aclaran a qué consideraron la SEG. Y acá hay un punto en el cual no se ponen de acuerdo mucho neurólogos, traumatólogos y médicos de atención primaria en cómo definir a la SEG. Tal es así que en algunas revisiones que estuve leyendo hace poco y en otras que me pasó Juan, algunos definen el LASEG como el dolor o sea, un dolor sin irradiación, es un dolor en la región glútea o en la región lumbar con la elevación de la pierna. Y otros lo definen con la elevación de la pierna. Entonces, si vos me decís si hay en mi conocimiento no hay un estudio que haya demostrado cuál es la mejor maniobra para diferenciarla, pero bueno, en principio la maniobra de la SEG, si es negativa, nos haría pensar en una ciática no discogénica. Y después, bueno, ya vimos que hay un poco por frecuencia se podría pensar, ¿no? Por lo que es por la frecuencia que tiene de aparición de la patología. Las bursitis isquiáticas son más raras, hoy por hoy son más raras, en otro momento eran bastante frecuentes, pero hoy por hoy son más raras. El síndrome piramidal es quizás el más frecuente, aunque ahora esto es tan campo de la traumatología que muchas veces el diagnóstico se hace en la cirugía. Se operan como síndromes piramidales refractarios y descubren que hay bandas fibrosas, que no era un síndrome piramidal, sino que era una banda fibrosa que estaba comprimiendo el ciático. Marcos. Puedo preguntar, a Alejandro, te quiero preguntar una cosita, coincidiendo un poco con lo que decía Javier, en el sentido de que quizás, no sé, en tu práctica habitual, si te piden en general estudios de la región, que por lo menos no es lo más frecuente lo que vemos en reumatología, porque también es cierto que vos mencionaste que muchas de estas cosas después van a ser de resolución quirúrgica. Entonces, nosotros que no tenemos tanta práctica, ¿no es cierto? Quizás, como dijeron también, más un ecografista que haga de portología, o más relacionado a traumatología, o sea, me parece como que es medio riesgoso, ¿no es cierto? Porque si vos vas a dar pautas para que después tenga un abordaje quirúrgico, no sé cuál es tu opinión al respecto. Y la otra cosa, como revisaste el tema, si el sufrimiento del ciático, si hay medidas, si se agranda y eso se mide de alguna manera, ¿eso le diste algo? Hola Marcos, sí, hay medidas con el atrapamiento del nervio ciático, exactamente igual que el atrapamiento del nervio mediano en el túnel carpiano. Es muy del ecografista y es como decís vos, es más de quien se dedica al deporte, no son patologías reumatológicas. Es cierto que si uno va a tomar una conducta, más que nada para hacer una presentación de un paciente para un abordaje quirúrgico, tenés que estar avesado en el tema. No sé si nosotros somos los más indicados. No solo por eso, sino que el abordaje de estos pacientes o la llegada de estos pacientes a nosotros son los menos. Justamente le llega más a traumatólogos que se dedican a imágenes. La próxima pregunta la voy a fusionar. Hay una pregunta que dice qué experiencia tiene en infiltración de la bursitis isquiática, pero después hay otra pregunta más adelante que dice que estamos esperando pautas terapéuticas de estos síndromes aparte de las infiltraciones. Adrián, ¿podés contestar vos o lo podés mandar a Juan al frente, como quieras?
Bueno, si son difíciles de diagnosticar, sacando lo que es la infiltración, por ejemplo, de una bursitis isquiática o de una entesopatía, algunos, de hecho, hay algunos trabajos con inyecciones guiadas por ecografía del piramidal, pero bueno, ahí ya es... creo que es resorte de alguien que tiene mucha experiencia en esto, como puede ser Juan, ¿no? Y mucho de esto es manejo del traumatólogo. Creo que acá nuestro rol es un poco abrir un poco el scope de los diagnósticos y no quedarnos solamente con una hernia de disco como causa o como una protrusión. Muchas veces son protrusiones discales que quedan en la nada y el paciente tiene dolor. Y bueno, muchas veces es resorte del traumatólogo. No sé, Juan, si querés. Yo tengo muy poca experiencia en estos síndromes. Yo creo que es muy importante una cuestión postural. Cuando uno está acostado boca abajo y vos estás haciendo la ecografía transglútea, tenés que pasar por un montón de tejido. Si vos ves qué pasa cuando te sentás sobre tu mano, notás que el isquion está prácticamente al alcance de tus dedos. Mientras que si te parás, el glúteo se desplaza de arriba y de afuera hacia abajo y hacia adentro y te produce un espacio muy grande ocupado por un músculo muy, muy fuerte entre tus dedos y el isquion. El corolario de esto son dos cosas. Primero, que en estos síndromes hay que evitar el poner presión sobre los isquiones, y para eso cuando uno está sentado tenés que llevar la cola bien atrás a donde nace el respaldar de la silla y tratar de lograr que tu peso caiga bastante sobre el fémur, sobre la mitad de tu muslo. Este es un fenómeno bien conocido por gente que trabaja con parapléjicos, que no podés dejar que el paciente descanse sobre el isquion. Tenés que tratar de que el peso caiga más bien sobre el fémur. Y de esa manera promovés o permitís una mayor circulación por el área del isquion. Y esto me trae a colación cómo hacer la infiltración de la bursitis isquiática, y si considerás que hay que infiltrar una entesopatía de los isquiotibiales, ¿cuál sería la mejor posición? Yo te voy a dar mi opinión al respecto. Yo le pido al paciente, primero, que venga alguien de chaperón, porque es una maniobra bastante truculenta. Segundo, el paciente o la paciente tienen que acostarse boca arriba y con los dos brazos flexionar las dos piernas de manera que las rodillas queden contra el pecho del paciente. Esto hace que los isquiones estén casi a flor de piel. Entonces, podés determinar si la sensibilidad es directamente sobre el isquion, lo cual te diría que es una bursitis isquiática, a diferencia de si la sensibilidad es lateralizada, porque tenés que acordarte que la inserción de los músculos isquiotibiales no ocurre en el sitio donde está la bursa, sino que es lateral y nunca medial. Si te vas medial, ya estás ahí en los órganos genitales, pero en la parte lateral es donde podés encontrar la hipersensibilidad en una entesopatía de los isquiotibiales y directamente sobre los isquiones si encontrás que ahí está ahí la sensibilidad. Entonces, colocando el paciente boca arriba, llevando las rodillas al pecho y agarrando las dos piernas con los dos brazos, estás exponiendo de una manera extraordinaria esta zona. Yo no sé si esta maniobra, Marcos, Javier, ha sido estudiada desde el punto de vista ecográfico, pero yo haría una investigación de ese tema. Si yo hiciera ecografía,
vería qué pasa a medida que va flexionando las piernas y aproximando las rodillas al pecho. Yo creo que esa es la posición ideal para hacer una inyección y no tenés que profundizar más de 2 centímetros. Ya estás en la bursa isquiática. Y si no hay ruptura por ecografía, podés también considerar hacer una infiltración del lado lateral, pero nunca medial con respecto al isquion. Juan, lo que yo te puedo aportar es que las que hemos hecho nosotros era un poco esa posición que vos decís, pero quizás no tomando las rodillas, ¿no? Esa última maniobra que vos decís, pero sí exponiendo los isquion, y guiado por ecografía uno mira el sitio de unión de la entesis al hueso, que la mayoría de las veces, y hablando con ortopedistas, es muy rara la bursitis, es más frecuente la entesitis o la entesopatía. Exacto. Pero la entesopatía a veces no es fácil porque el concepto ecográfico de entesopatía es que el tendón está engrosado, se pone más hipoecogénico, pierde su estructura fibrilar, pero no siempre es fácil ver una entesopatía de ese nivel. Y uno va dirigido ahí y, digamos, prueba. Claro. Y una de las cosas que te quería preguntar es si, que ya lo habíamos hablado antes, si uno puede usar algún anestésico local o crees que eso directamente uno va al corticoide, porque bueno, el anestésico a veces mejora cualquier tipo de dolor, ¿no? Bueno, yo creo que vale la pena hacer una prueba primero con un anestésico y ves cuánto dura. Si dura 2 horas o menos, ya sabes que fue un efecto del anestésico de acción rápida. Con marcaíne puede durar un poquito más de horas, pero después tiene que volver el dolor. Si podés eliminar el dolor por un tiempo consistente con lo que dura el efecto del anestésico, yo creo que es de gran importancia. Y entonces sí, poder hacer una infiltración con esteroide y con un poquito más de seguridad. Bien. Marcos. Una pregunta a cualquiera, a los tres. ¿Tienen experiencia en detectar, en hacer diagnóstico de espondiloartritis en pacientes que no tenían las manifestaciones clásicas, sino que eran vistos por justamente entesopatía a nivel de los isquiotibiales o entesopatía a nivel, por ejemplo, de la cresta ilíaca? A veces son zonas de entesis, entonces sin otra manifestación, o sea que hayan visto en su experiencia a punto de partida de esa región hacer diagnóstico, por ejemplo, de una espondiloartritis. Bueno, a mí, yo tomo el punto, a mí me pasó con 2 pacientes con psoriasis que consultaron por dolor en la región, ahí en la región del glúteo, con dolor exquisito en el isquion y con una resonancia que mostraba un edema óseo muy importante, y después con el tiempo hicieron el resto de las manifestaciones en los meses siguientes, los 2 pacientes. Y después he visto algunos que en el transcurso de la enfermedad hacen la entesopatía. Casualmente estos 2 pacientes que te digo, los 2 son varones y los 2 son jugadores de rugby, que quizás por una cuestión de tensión puede ser que se genere más tensión, ¿no?, de los isquiotibiales ahí. Okay. Rescato de todo esto la necesidad de levantarse de la silla e ir a revisar al paciente ante todo. Pienso, toco, luego escribo. ¿Es médico? No. Músico. Muchas gracias por... hay una pregunta de Alfredo Arturi que dice: ¿con qué frecuencia una sacroiliitis se presenta como estas presentaciones? Bueno, no sé, Alfredo, ahí quizá la respuesta la tengas vos, porque hiciste tu tesis doctoral fue con espondiloartritis en el año 80, pero yo te puedo contar el caso de 2 pacientes que en realidad consultaron bueno, una justo tenía una protrusión discal y estuvo mucho tiempo en tratamiento con bloqueos y tal y no mejoraba. Una paciente que debe tener ahora 40 años, desde los 20 años con dolor ahí en la región glútea con irradiación, y cuando veo la veo ya después de casi 20 años, ¿no? Entonces veo la progresión de la radiografía
sacroiliacas que le pedí una radiografía de la columna, bueno, y la sacroiliaca se fue soldando. Bueno, es una paciente HLA-27 positiva con una espondiloartritis. Y después también tengo otra paciente también igual, con los mismos síntomas. Pero bueno, entiendo que no es la manifestación más frecuente, no es la forma de presentación más frecuente, pero por el nacimiento del piramidal, que nace en la porción ventral, o sea, la parte de adelante del sacro y sale por la escotadura ciática, pasa por arriba de la sacroilíaca, de la porción inferior, sobre todo de la sacroilíaca, y si está inflamada lo puede irritar, ya lo describió Schemann y después Freiburg, y esto puede ocasionar los síntomas. Es un lugar muy pequeño donde pasan un montón de cosas, así que sí. El doctor Arturi en un sincericidio dijo que en el año 80 de esto no se sabía nada. Sí, yo no había nacido, Pero igual, Adrián, yo quería comentarte algo. Para el diagnóstico de espondiloartritis, como preguntaba Marcos, nosotros que hacemos mucha ecografía y buscamos cosas de entesopatía o a veces pedimos resonancia, la verdad que no es lo más frecuente de que entre por ese lado para el diagnóstico. No sé si vos pensás lo mismo. O sea, hay otros elementos clínicos que nos ayudan para las espondiloartritis, y no es esto, ¿no? Sí. Bueno, el caso de esta paciente fue bastante notorio porque estuvo internada un montón de veces, en un momento estuvo con diagnóstico de algo psiquiátrico, porque tenía dolor que se le irradiaba al labio mayor de la vagina, y eso puede ser por compromiso de los nervios, ¿no? Que salen del plexo sacro. Y bueno, la vieron, no le dieron con el diagnóstico, de hecho estuvo en tratamiento psiquiátrico 2 o 3 años, sin mejoría, y bueno, la verdad es que mejoró con antiinflamatorios de uso así prolongado. Dos preguntas que voy a fusionar. ¿Es qué experiencia se tiene el uso de proloterapia o neuroprolo? Bueno, ahí de proloterapia yo la verdad que no tengo ni Y de hay una, y la otra neuro. pregunta es, dice, ¿qué valor tienen los medios físicos contra el dolor y la inflamación en estos síndromes? Bueno, la pregunta fue... Yo le respondo lo que de neuroprolo y de proloterapia no tengo experiencia personal, solamente hoy justo antes de arrancar le comentaba a Javier de una paciente que mandé a infiltrar en el italiano, que tampoco le soluciona, pero una paciente con bastante tiempo de evolución de esto. Y respecto de los medios físicos, o sea, calor, frío, yo entiendo que va a depender de cuál es el origen, porque probablemente si es una bursitis mejore con frío, ahí en la posición que dice Juan, y si es una contractura, un acortamiento del piramidal, no. Así que entiendo que dependerá de la etiología. No sé, Juan, si tenés más experiencia en medio físico y... Muy poca. No, pero de todos modos, viniendo, yo te digo, en el instituto los kinesiólogos la verdad que laburan bien, o sea, si vos tenés un buen kinesiólogo, o sea, creo que la fisioterapia es efectiva en muchos de estos casos, la idea es que hagan una buena valoración. Acá voy a recordar a Susu, obviamente, donde te enseñaba muchas cosas de esas, y la verdad que la buena evaluación te puede hacer diagnósticos diferenciales y después un buen manejo rehabilitador te va a dar muchas soluciones que ningún tratamiento médico en particular con drogas lo va a lograr. Ahí lo importante es el diagnóstico, ¿no? Ahí Juan quiere decir algo. Sí. Sí, quisiera decir algo. Yo creo que en Argentina los kinesiólogos tienen una formación muy, muy buena. Aquí en México yo he visto que cuando viene gente de allá, kinesiólogos, generalmente vienen para ser jefe del departamento de terapia física o encabezar un equipo de terapia de uno de los principales
clubes deportivos de fútbol, etc. No creo que tengamos nosotros aquí esa expertise. No sé si tenés más preguntas, Carlos. No, en el chat no hay más preguntas. Si nadie tiene una pregunta, podemos dar por finalizado. Les agradecemos a los expositores, como siempre, las mismas, y a Juan Canoso, que está siempre ahí atrás del escenario, contestando preguntas que algunos no pueden contestar. Y Marcos y Javier, que son los coordinadores del módulo de imágenes, muchas gracias por acompañarnos también. Les recuerdo que el viernes es la cuarta charla y la última es el miércoles de la semana que viene, tanto este viernes como el miércoles próximo es a las 19 horas. El miércoles 31. Miércoles 31. Bueno, nos vemos. Un gusto a todos. Saludos. Adiós. Gracias a todos. Chao. 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 Gracias. Chao.